Respirar la historia, con el licenciado en Historia, Franco Riquelme. Buenas a todos, a todas, a todes. Esta unidad curricular, Mundo Moderno, corresponde al profesorado en Historia del IPES Paulo Freire. Y de ahí entonces que la adecuación esté pensada para el segundo año del mencionado profesorado. Me interesa desde el diseño curricular cómo se ha planteado la lógica del mundo moderno. Yo cuando la cursé hace unos 8 años atrás, era modernidad europea y la cuestión está en pensar quizás en la pluralidad del concepto, de la categoría analítica de modernidades. Como bien decía por ahí en un libro clásico de 1970, Barrington Moore, acerca de las diferentes modernidades en América, en Europa, en África, en Asia. Por supuesto que él ha tomado en ese libro precisamente algunos estudios de caso, que sin embargo en un ejercicio reflexivo es estimulante para pensar lo que estamos desarrollando en las clases presenciales acerca de cómo se historiza el sentido de la modernidad, la lógica de la modernidad en diferentes sociedades. Es decir, teniendo en cuenta estas dos variables epistemológicas, el tiempo y el espacio. Como bien le decía, en las clases, lo que yo aquí pretendo con el canal de Respirar la Historia es generar una síntesis para aquellos y aquellas estudiantes que les sirva a modo de repaso, pero también en el caso de que se encuentren ausentes en la presencialidad. De todas maneras, insisto, aquí hay un breve pantallazo, si se me permite el coloquio, en el buen castellano va a ser muy breve, bien, y toda brevedad por ahí exalta algunos errores o algunos detalles que en las clases pueden ser también debatidas. Y en este caso me encuentro yo solo realizando toda esta verborragia. Sin más preámbulos, la estructuración de las unidades. La primera es la transición política económica del feudalismo al capitalismo, mirado desde una larga duración. Yo aquí puse del siglo XVI al siglo XVIII. Bien podría extenderse también este arco temporal antes, desde el siglo XV, fines del siglo XV, con la conquista y colonización de América Latina, y también a lo largo del siglo XIX-XX, si tomamos por caso también la Europa Oriental, el caso de Rusia, donde todavía hay resabios de feudalismo hasta 1917. El siglo XVI también es una tentación a propósito de lo que yo he mencionado en la primera clase, que es la opción teórica metodológica por la cual me inclino en los análisis de procesos sociohistóricos, que es la articulación entre la historia y la sociología. Bien. Fernand Braudel, el historiador francés, hace justamente un desarrollo del largo siglo XVI que ustedes van a leer en este libro que ya les recomendé hoy día lunes, no sé qué fecha, si estamos 18 o 19 de agosto, estoy perdido con el tiempo actual, pero bueno, en este libro justamente el primer tomo del moderno sistema mundial tiene como subtítulo La agricultura capitalista y los orígenes de la economía mundo europea en el siglo XVI. Y lo interesante es que Fernand Braudel, desde la sociología histórica, que a veces se lleva muy bien, incorpora justamente a la historia social y no así a la inversa, el siglo XVI, otro periodo, ¿no? Que está entre el año 1550, 1600
50, si no me equivoco. Bien. Algunas preguntas a modo general de esta primera unidad, de estas primeras clases que nos acompañan. ¿Cuáles fueron los orígenes y las consecuencias de las recurrentes crisis feudales? Y aquí debemos retomar justamente la unidad curricular del primer cuatrimestre, tenerla presente, mundo feudal, cuáles eran sus características, sus relaciones sociales de producción, el modo de producción y dónde se desarrolla también el feudalismo, ¿no? En Europa occidental. Entonces ahí me interesa a mí ver justamente no solamente la genealogía, el origen, sino también las crisis continuas que va teniendo el feudalismo, de las cuales no solamente se exponen en este libro de Wallenstein, en lo que es el preludio medieval, acerca de unas 50 páginas, sino también un artículo interesante que hace como un recorrido historiográfico problematizador, que es Carlos Astarita, del cual también vamos a estar leyendo para esta primera pregunta. La segunda, ¿qué condiciones sociohistóricas posibilitaron el pasaje de una sociedad feudal a una sociedad moderna? Y aquí hablando justamente de posicionamientos historiográficos, a mí me interesa establecer una serie de guías, de horizontes, de pistas, sugerencias, que luego cada estudiante va a optar de manera descriptiva y explicativa cómo se puede llegar a entender, comprender esa transición, ¿no? Entre el siglo XV y el siglo XVII, de las cuales hay ríos de interpretaciones. Bien. Sin embargo, creo que el meollo de la cuestión de esta cátedra me interesa pensar por qué esa transición se desarrolló en Europa, por qué, como veíamos con Karl Marx en esa cita del Capital, que dice la biografía moderna del Capital inicia con el proceso de conquista y colonización de América Latina. Bueno, ahí tenemos una primera variable, ¿no? Que nos pone como un punto de partida a los que estamos encadenados a la lógica del acontecimiento en el profesorado de historia. Mi idea es salir, obviamente, desde la sociología histórica, pero ese punto de partida es interesante para poder comprender ese diálogo moderno que empieza a tener Europa con América y cuáles son las ventajas que le va a desarrollar a este continente europeo del lado occidental. Lo que también lo vamos a generar un estímulo reflexivo de pensamiento crítico con Giovanni Arrighi, bien, con un texto que se titula El largo siglo XX, pero también con otro, Adam Smith en Pekín, textos muy estimulantes del cual vamos a ver retazos, bien, extractos de capítulos, para ver cómo Europa, una sociedad totalmente atrasada, con crisis recurrentes del hambre, la carestía, las pestes, la muerte, una baja esperanza de vida, si uno lo compara justamente con otras sociedades como las latinoamericanas, donde había un gran desarrollo societal, por mencionar de los aztecas, los incas, los mayas, y ni hablar justamente de la dinastía Ming en el otro extremo, ¿no? En China, desde la tecnología, producción económica, la higiene, el sistema de salud, incluso hasta una invención tenían el imperio incaico de lo que es justamente una especie de anestesia, ¿no? Bueno, esto también lo menciona en un video muy interesante la querida socióloga Alcira Argúmedo. Pero bueno, ahí está para debatir, ¿no? Esa gran divergencia, cómo en 3 siglos Europa va a dominar, a someter al resto del sistema mundial. Un tecito siempre viene bien para la clase, para una pausa. Y como les decía, en la clase hay interrogantes a modo de una crónica policial
que debemos siempre interrogar, ¿no? Estas claves, preguntas, el qué pasó, cuándo pasó, cómo pasó, y la más rica de todas, que es en clave explicativa, a diferencia de las anteriores que se queda en un nivel descriptivo, es el por qué, porque amerita una explicación. Y ahí el sentido de las ciencias sociales, o como yo prefiero, ciencias de las sociedades, donde la historia sale al encuentro con la sociología. Y la pregunta de esta primera unidad es por qué es necesario comprender la conformación de una economía mundo europea. Y ahí está el desafío entonces de aventurarse con la primera lectura, que es de Immanuel Wallerstein, el primer tomo del moderno sistema mundial, que por supuesto a lo largo de las otras unidades lo iremos complejizando con otros autores y autoras. Aquí me interesa también este fragmento, esta imagen, esta pintura, la extraje también del moderno sistema mundial, pertenece a Job Amman en el siglo XVI, donde vemos la alegoría del comercio, ¿no? Una de las hipótesis que se mantienen en ese gran debate a mediados del siglo XX, justamente la historiografía por parte de Georges Duby, con otra serie de historiadores, ¿no? De Paul Sweezy, el debate Brenner, eh, justamente cuál va a ser la implicancia del comercio local a larga distancia en el siglo XVI, ¿no? Sobre todo con esta agencia, con este grupo, con esta emergencia de clase, ¿no? Que se está desarrollando, que es la burguesía. Bien, recordemos lo siguiente, que las cosas, ¿no? Los sujetos no aparecen de la noche a la mañana, sino que hay un lento proceso de construcción, de desarrollo. Entonces ahí, bueno, me interesa en algún momento de la clase que podamos analizar esta pintura, ¿no? Como un gran ejercicio, ¿sí? Del siglo XVI, de los orígenes del mercado capitalista, ¿no? Esa acumulación incesante del capital. La estructuración de la unidad 2 tiene por caso las diferentes formas del poder político y el sentido de las revoluciones. Y yo pondría justamente el énfasis con las revoluciones burguesas. Y acá cuando hablamos de revoluciones se me viene a la mente rápidamente Ted Skopol, Charles Tilly, y también por supuesto artículos de, de la socióloga Silvia Federici, ¿no? Como La Bruja y el Calibán, Revolución.0, donde se mencionan justamente diferentes tipos de revoluciones. Esta seguidilla o este trípode de autores que acabo de mencionar me interesa precisamente en el siglo XVIII. ¿Por qué precisamente en el siglo XVIII? Por una cuestión de espacio, ¿bien? De espacio del segundo cuatrimestre. Hubieron revoluciones anteriores, pero los tiempos del cuatrimestre de la cátedra ameritan esta distinción también, ¿no? De lo que es de lo accesible a lo fundamental. Y bueno, yo quiero precisar justamente en una serie de la revolución industrial en Inglaterra y en la otra punta, como pueden ver en el otro extremo, la revolución francesa. Bien, hay una disputa justamente, que ya vamos a ver, por el dominio del sistema mundial. Y acá vamos a tener un concepto, una categoría analítica, que es hegemonía, que hoy no la voy a desarrollar, tampoco lo vimos en la clase presencial, pero que fue elaborada por el italiano Antonio Gramsci, y la cual es interesante porque uno lo puede ver a una escala micro en las sociedades, ¿no? En estados nacionales, pero también a una escala macro, bien, de lo que es la economía mundo capitalista. En pocas palabras, la hegemonía es una dominación político, social, económica, cultural, que cuenta con una serie de dispositivos jurídicos, militares, pero también de presión económica, para dominar a otros.
Bien, la dominación justamente se da por la coerción, pero también por el consenso. Lo estoy diciendo muy rápido y lo rápido siempre sale mal. Así que esto tómenlo ahí entre comillas, porque en la siguiente clase vamos a desarrollarlo mucho, mucho mejor a, a este concepto de hegemonía. Sin embargo, es notable que en la hegemonía, brevemente lo que he comentado, ¿no? De tratar de tener el mando de control del sistema mundial, implica conflictos, luchas, guerras, la imposición de un determinado tipo de orden. Eso es lo que sucede en el siglo XVIII. La estructura agraria me interesa, si hay revueltas, conflictos, se dan entre los campesinos y terratenientes. Erich Hobsbawm, aquí también en sus libros, precisamente de la revolución, son los que me interesan, como también del imperio, para poder analizar, ya quitarnos también esa concepción que tiene una inflación semántica de que el campesinado y terratenientes es una composición homogénea, totalmente erróneo, hay una composición heterogénea donde hay diferentes intereses dependiendo de la sociedad. Por nuevas formas de control social, me interesa Silvia Federici, porque hace una cuestión del sistema de poder, no solamente de las clases sociales, sino también la cuestión de género, a la cual Silvia Federici hace algunas chicanas críticas a Karl Marx. Pero también me parece fundamental apelar al filósofo francés Michel Foucault. Bien, con los dispositivos de seguridad, de control, que no son lo mismo, los vamos a ir desarrollando, cómo se establecen en la sociedad, ¿no? Una especie de soberanía, la gubernamentalidad, en pocas palabras, establecer el dominio en un territorio y en una población. Y por otra parte, también deudor, soy acá ay, se me fue el nombre del historiador, eh, de Roger Chartier, justamente de las ideas culturales, ¿no? El papel que tienen las ideas para la revolución, ¿no? En el siglo XVIII. Y aquí vamos a estar desarrollando precisamente el fenómeno de la ilustración, del liberalismo. Esas dos precisamente me interesa desarrollar. Y por supuesto también, entre otras, la democracia. Acá también son unas pinturas que voy desarrollando aquí mismo, mostrándolas como estímulo de lo que van a venir en las clases presenciales, ¿no? Un factor de la revolución asociada, digo, a la idea de cambio, de transformación, de otro tipo de orden. Eh, y aquí digo, este fenómeno, la locomotora, el tren, este dibujo justamente de Walden, lo que viene a significar justamente es que tiene una transformación no solamente del paisaje, del territorio, sino también del tiempo, bien, de la velocidad. Es decir, la lógica precisamente del capitalismo es el aumento de la velocidad, de la producción, de la rapidez, ¿no? De lo inmediato. Y yo creo que la locomotora es el fenómeno por excelencia, entre otros, ¿no? Como el telégrafo, los sistemas de comunicación, que permiten justamente eh, conectar puntos equidistantes entre regiones, lo cual antes también se realizaba, pero insisto, los tiempos, los plazos eran otros, y por lo tanto así también las subjetividades. Y si algo se caracteriza en la revolución industrial, justamente es por este cambio político, económico, social y cultural. A modo de cierre, en el punto 3, el eje 3, la consolidación del sistema mundo capitalista. Fíjense que acá hay justamente la idea de una consolidación, ¿no? Si el siglo XVI, la conquista de América, en el sentido del largo siglo XVI de Fernand Braudel,
tenemos la formación del desarrollo capitalista. Yo en el siglo XIX establezco la mirada de la consolidación, desde miradas que quizás no se comparten historiográficamente, pero menciono desde Waldo Anzaldi, Verónica Giordano, que lo piensan en América Latina, Enrique Dussel, desde un sentido de la filosofía de la liberación, eh, también precisamente desde Wallerstein, que lo piensa desde Estados Unidos, en otra mirada también, ¿no? Apelándolo justamente a una escala planetaria, lo encuentro en el siglo XIX, ¿no? Conceptos como nación, constitución, insisto, con esto de que las cosas no aparecen de la noche a la mañana, sino, como bien enseña mi maestro Waldo, eh, que las cosas aparecen antes de que se las mencione. Bien, en esa proposición, entonces, en el siglo XIX, cuando uno habla de nación y de constitución, ya tenemos que en el siglo XVIII impulsores como en Estados Unidos, en Francia, ya se venía estableciendo justamente estos desarrollos teóricos. Y después sí tenemos las revoluciones liberales, luchas sociales. Por las luchas sociales me interesan a mí fragmentos de un libro que editó Acal en castellano hace poquito, de Manuel Wallerstein, Movimientos Antisistémicos, con otra serie de autores que ahora no recuerdo. Pero me interesa acá justamente de las luchas sociales, los que van a ser hijos del liberalismo, ¿no? Socialismo, comunismo, anarquismo. Y por supuesto una vuelta de tuerca a Foucault entre el siglo XVIII y el siglo XIX, en esa bisagra, cómo opera justamente en la modernidad europea, occidental, tipos de saber, ¿no? Las producciones de saber, cómo operan, ¿no? Como constructo de poder, ya sea por parte del Estado, por parte de la Iglesia, y que todas esas formas de discursos que se elaboran desde la Iglesia o el Estado son constructos de verdades, ¿no? Y ahí tenemos esa breve también cita de Foucault, ¿no? Que toda verdad está precedida por una autoridad, entonces ya no se discute más. Bueno, eso también es lo que a mí me interesa problematizar en el mundo moderno. Y mismo, ¿no? Esto de los movimientos antisistémicos, como verán, la idea de esta breve presentación que estoy haciendo ahora, luego de la clase, es no solamente lecturas de textos, de fuentes escritas, sino también apelar a otro tipo de fuentes, desde la pintura, la poesía, eh, la música, en cuanto se pueda, ¿no? Eh, nada, y esto es propio justamente de esta hibridación que es la sociología histórica, de tomar retazos de otras disciplinas para enriquecer las explicaciones científicas, o en todo caso ofrecer explicaciones alternativas, enriquecer las que ya están propuestas. Pero bueno, mi idea en esta materia, en esta asignatura, es también que ustedes puedan también aprender otra manera en el profesorado de historia de articular esto, ¿no? Los análisis sociológicos históricos. Lo que vimos al final, a partir de esa cita de Marx, de la biografía del Capital, obviamente que requiere, saliendo de la prisión, de la jaula, de la lógica, del acontecimiento, eso que por ahí en el IPE se menciona como lo echológico, desconozco de dónde vino, pero es acontecimiento. Bien, es eso. Entonces ahí lo que tenemos es de las crisis europeas, ver este trípode, epidemias, guerras, rebeliones, cómo van a ser como un factor potencial, al decir de Piotr Stomka, que generan un coeficiente histórico, ¿no? No solamente en el siglo XIV, sino que ya se venía acumulando antes,
esta serie sucesivas de guerras entre campesinados, de la nobleza y también las epidemias, cómo todo eso genera procesos históricos similares en Europa con resoluciones, resultados diferentes en Occidente y en Oriente. Bien, en un lado la vía es justamente el escape, la divergencia hacia el capitalismo, mientras que en Oriente se reencrudece la lógica feudal. Por poner un caso, el de Rusia. Bien, ¿qué digo que se reencrudece? Hay una reestructuración de las relaciones sociales de producción, de servidumbre, entre el señor feudal y el campesino. Y para cerrar aquí, que esto no lo hemos visto, pero va a estar ahí en el preludio medieval de Wallenstein, con un artículo de Carlos Astarita, es pensar las diferentes explicaciones de esta transición del feudalismo al capitalismo. Como verán, me interesan una serie de modelos interpretativos, explicativos, que van del mercantil, el neomalthusiano o demográfico, desde el climatológico, y después, para mí, los más enriquecedores y estimulantes debates que se dieron en 1950-60, el debate Dobbs-Suisi y el debate Brenner. Bien, bueno, con eso quiero ir ya cerrando acá con esta última diapositiva, que el sistema mundo moderno, que empieza a vincularse justamente a escala planetaria, una misma lógica del capital, implica tener en cuenta esto, ¿no? El acontecimiento insertado justamente en procesos históricos, que es la manera de poder comprender y explicar los ejes de estas unidades, cómo hay diferentes desarrollos de modernidades que, si bien tienen su punto de origen de desarrollo en Europa, después cuáles van a ser los efectos, las consecuencias, los devenires en América Latina, en África, en Asia, más precisamente en China. Bien, que hoy en clase hablábamos justamente de que la gran divergencia, tomando por caso Giovanni Arrighi, China fue la potencia mundial, el mercado mundial, desde antaño, antes del siglo XV, pero pongamos por punto de partida el siglo XV, hasta el siglo XIX. Bien, cuando se la termina corrompiendo, destruyendo, sometiendo con la guerra del opio en la década de 1840. Bueno, como verán, he tratado de sintetizar las tres unidades que vamos a ir desarrollando, con justamente una perspectiva teórica, metodológica, Respirar la historia. histórica, Con el que licenciado en recuerden, Historia, yo les Franco Riquelme. mencioné tres criterios a tener en cuenta: la larga duración, los procesos de cambios sociales y las comparaciones. Nos vemos el día jueves en la siguiente clase.